Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un brownie en el microondas, un postre de chocolate express. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un postre de chocolate, de esos que nos gustan a todos de vez en cuando. Se trata de un brownie, pero preparado en versión express, en el microondas. Ya sabéis que cuando os preparo recetas en el microondas siempre os digo que son muy rápidas y que no tienen exactamente la misma textura que cuando se hacen en el horno. En el caso del brownie, como es vamos a llamarlo bizcocho, pero que no es un verdadero bizcocho porque no lleva levadura y no leva, sino que queda jugoso por la cantidad de mantequilla y de chocolate que lleva. Por lo tanto, podríamos decir que es un postre bomba. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente se come en pequeñas cantidades. Cuando nos servimos un trozo de tarta nos podemos poner pues una ración más o menos grande. Sin embargo, cuando se reparte el brownie o cuando lo servimos, no vais a ser capaces, bueno, ya sé que alguno me dirá que sí es capaz, pero generalmente llena mucho, es muy contundente, muy denso el brownie y no requiere servir grandes trozos. De hecho, la ración o el brownie que voy a preparar yo hoy, que no va a ser muy grande, podríamos decir que sería la ración para 8 personas. Muchas veces el brownie, claro, si lo servimos así, el trocito pequeño, y no ponemos algo al lado, pues nos parece como poca cosa. Bueno, pues siempre tenemos la posibilidad de añadirle al lado un helado, por ejemplo. Me parece que he dicho como una rima, como un pareado. Bueno, pues el helado es el mejor acompañamiento del brownie. Y también podríamos tener un buen acompañamiento con una macedonia o con una fruta picada. El helado, ¿cómo lo preparamos? Pues os he dejado muchísimas recetas en el canal, tanto de helados saludables elaborados exclusivamente con fruta o con fruta y yogur, y también de helados utilizando heladera, un poco más cremosos, más elaborados. Bueno, dependiendo de lo que queramos conseguir, pues tenemos ahí un acompañamiento perfecto. El más sencillo, el helado más sencillo que podemos preparar es el de plátano, o plátano con unas pepitas de chocolate. Solo tenemos que congelar el plátano y triturar. Y os dejo por aquí arriba enlazada la receta porque sería un complemento perfecto para llenar ese plato donde vamos a servir el brownie. Lo primero que tenemos que hacer es fundir el chocolate con la mantequilla para dejar que se temple y después poderlo mezclar con el resto de los ingredientes. Aquí tengo 125 gramos de chocolate negro, de chocolate de cobertura. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es llevarlo al microondas. Bueno, os voy a enseñar también la mantequilla. Tengo 100 gramos de mantequilla. El brownie lleva mucha cantidad de mantequilla. De hecho, es uno de los ingredientes casi principales, tanta cantidad como de chocolate. ¿Qué ocurre? Que la tengo a temperatura ambiente. Si lo meto al mismo tiempo a fundirse que el chocolate, lo que ocurre es que se me pone demasiado líquida y el chocolate no termina de fundirse. Así que primero le voy a llevar un minuto al chocolate y después añado la mantequilla. Para echar la mantequilla le voy a dar unos cortes y la voy añadiendo poco a poco. Ya veis que está muy blandita. Si estuviese de la nevera la podríais echar directamente al mismo tiempo que el chocolate, porque más o menos, bueno, pues irán cogiendo la temperatura al mismo tiempo. Y ahora lo que voy a hacer, antes de volver a llevar al microondas, va a ser mezclar un poco, porque incluso con el calor del chocolate veréis cómo se me empieza a fundir. Probablemente con medio minuto más, máximo un minuto, lo tendré perfectamente fundido. Mezclamos bien para aprovechar el calor y que quede todo bien integrado, la mantequilla con el chocolate, y después lo tenemos que reposar, es decir, dejar templar para que podamos después mezclarlo con el resto de los ingredientes, que como lleva huevo, si no corremos el riesgo de que se nos quede como cuajado, así que lo dejamos templar. Y mientras vamos a ir preparando el resto de los ingredientes. Comenzamos por los huevos. Voy a utilizar 3 huevos enteros. Sería lo ideal que fuesen de tamaño M, que sería la mejor manera de calcular las proporciones de los ingredientes. Cuando tengamos los 3 huevos,
lo primero que hacemos es mezclar un poquito con las varillas, es decir, batirlos un poquito. En este caso no nos hace falta espumarlos en exceso, porque lo que ocurre con el brownie es que luego ese aire se va para arriba y hace como una especie de costra, pero en el microondas no le va a dar tiempo, por lo tanto pues no merece la pena que nos entretengamos mucho con los huevos. Así que cuando los tenemos ya mezclados, le vamos a añadir la leche. 3 cucharadas de leche, que podéis utilizar leche sin lactosa o incluso una bebida vegetal, dependiendo de lo que utilicéis en casa. Así que lo añadimos y lo seguimos mezclando. Y a continuación voy a añadir el azúcar. Aquí es un poquito al gusto. Hay personas que el sabor del chocolate negro no les resulta muy agradable, les resulta un poco más amargo y al principio igual necesitan un poco más cantidad de azúcar. Ya sabéis que yo siempre recomiendo ir reduciendo. Yo voy a utilizar 75 gramos de azúcar, pero podríais incluso utilizar un poquito menos cantidad. Si el chocolate os resulta agradable, no nos va a hacer, o sea, el sabor del chocolate negro no nos va a hacer falta mucho más azúcar. Siguiente ingrediente que voy a utilizar es harina de maíz, es decir, tipo maicena. Voy a preparar una versión sin gluten del brownie. Así, de esta manera, bueno, pues tenemos posibilidad para más personas, incluso para aquellas personas que sean celíacas o que tengan una sensibilidad no celíaca al gluten. Lo vamos añadiendo poquito a poco mientras vamos removiendo para evitar que se nos hagan grumos. Y una vez que tenemos la harina bien mezclada, si por lo que sea se os queda como grumos, pasáis un poco la batidora y no pasaría nada, que también sería otra posibilidad. Bueno, pues en este caso ahora lo que vamos a hacer es añadir el chocolate, que ya lo tengo templadito, y vamos a seguir removiendo hasta que lo tengamos todo bien mezclado. Cogemos un molde de aproximadamente 20 por 20, el mío es un poquito más de largo, un poco más corto, pero más o menos sería ese el tamaño, y echamos todo el relleno para poderlo llevar al microondas. Una vez que tenemos perfectamente el molde, lo llevaremos, como os digo, al microondas durante aproximadamente unos 5 minutos. Y siempre sabéis que os digo aproximadamente porque dependerá de nuestro microondas y también del recipiente que utilicemos. El papel, por supuesto, es para poderlo desmoldar después fácilmente. Temperatura del microondas media, a unos 650-700 vatios. Pinchamos en el centro para comprobar que está bien cocinado. Y este es el aspecto que tiene cuando lo sacamos del microondas. Parece un poco feucho, ¿verdad? Y de hecho, si lo tocamos, brilla mucho, pues porque tiene todavía mantequilla un poquito, bueno, pues sí, que está muy caliente y entonces queda derretida. Vamos a llevarlo ahora a la nevera. Cuando ya lo hemos enfriado un poco, para tenerlo mejor, poderlo manipular más fácilmente, lo vamos a desmoldar, que es tan sencillo como darle la vuelta en una fuente o en un plato donde nos quepa. Sacamos primero el molde, todavía está bastante calentito, les tapamos y ahora le vamos a dar un toque final. Ya sabéis que siempre os digo que en el microondas nos queda todo un poco feucho porque no coge ese aspecto doradito del horno. ¿Qué hacemos? Evidentemente hemos tenido en 5 o 10 minutos el brownie en vez de tener que esperar media hora de horneado. Pues le vamos a dar un toquecito especial con un poco de azúcar glass. Lo ponemos en el colador y lo vamos echando por encima y así nos irá cayendo un poquito más suave. Vamos echándole hasta que vayamos cubriendo un poco la superficie del brownie. Y ya tenemos el brownie en el microondas terminado. Este postre de chocolate, este brownie, también lo podríamos hacer en versión individual, en los recipientes esos pequeñitos que os suelo enseñar a preparar. Es una forma más fácil de controlar la ración, porque esto que así lo vemos pequeñito, ya os he dicho, serían 8 raciones aproximadamente. El postre dulce, que a veces pensamos que está prohibido en una alimentación saludable, realmente no tenemos que pensar en esa palabra prohibido.
Todo aquello que nos parece prohibido a priori nos va a generar ansiedad, nos va a generar la necesidad de comerlo a escondidas, algo que no es para nada saludable, porque al final nos puede llevar también a obsesionarnos un poco con algunos tipos de comidas. Los postres dulces pueden formar parte de una alimentación saludable, evidentemente no todos los días, y ese consumo ocasional que se suele decir de las recetas dulces es mejor que las preparemos en casa, que tengamos controlados los ingredientes, grasas de buena calidad, que utilicemos menos cantidad de azúcar. El chocolate, ya sabéis que siempre os digo que se puede incluir de manera más frecuente también en la alimentación saludable, es una fuente buenísima también de antioxidantes. Por eso es importante que cuando preparamos una receta dulce como este brownie, por ejemplo, que es muy calórico, ya os lo he dicho al principio, pero eso no quiere decir que sea malo por ser muy calórico, sino que lo que tenemos que hacer es incluirlo de manera adecuada en nuestro patrón alimentario. Imaginaros que yo quiero el sábado, porque vienen unos amigos a comer a casa, preparar un postre especial. Pues lo que os he contado al principio del vídeo, preparamos el brownie y lo acompañamos de un helado preparado con fruta. Estamos combinando ambas recetas, estamos añadiendo la fruta y estamos añadiendo también un dulce. ¿Qué ocurre de esa manera? Que la ración está mejor controlada, es más pequeña. Otra opción sería acompañarlo también, por ejemplo, con unas nueces peladas, que también las podríamos incluir picaditas dentro del brownie. Bueno, a lo que voy es que si yo sirvo solo el brownie de postre, me va a parecer que estoy comiendo una birria, y esa birria me va a hacer tener la sensación de que tengo que comer más. Sin embargo, si mi plato de postre está lleno de más cosas que solo el brownie, cosas que sean más saludables, o sea, alimentos evidentemente que sean un poco más saludables, menos calóricos, pues la ración total estoy equilibrándola. Estoy haciendo que sea menos calórica que lo que a priori podía parecer, y ahí es donde entra a formar parte esa importancia que tiene en el control de las raciones, especialmente cuando tomamos alimentos muy calóricos, o en este caso un postre dulce como el brownie. Así que espero que con esta pequeña explicación os dé menos remordimientos consumir de vez en cuando algún postre dulce que hayamos elaborado en casa. Eso sí, control de la ración, muy importante. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, me podéis seguir en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos.